Pues con nuestro otro invitado que tenemos ahora, tenemos ya al otro lado de la pantalla Javier del Valle, que es presentador del programa Panorama de Wall Street. Conectamos contigo, Javier, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo has visto este dato de PIB? Dato que se confirma respecto a la lectura que se esperaba. Tercera lectura, por cierto, insistí hace un segundito, que es un dato que quizá nos queda un poquito lejano ya. El segundo trimestre, pues hace mucho tiempo de eso, ha llovido bastante desde entonces, ha empezado la guerra, hemos tenido la crisis energética, bueno, en Estados Unidos quizá no ha afectado tanto, pero subidas de tipos en la primera potencia del mundo. ¿Cómo opinas, bueno, cómo valoras este dato de PIB que acabamos de conocer en Estados Unidos? Menos 0,6%, insisto. Sí, bueno, no cambia mucho, ¿no? Porque ya la primera revisión, el primer dato preliminar sí que salió en menos 0,9%. Ese ya asustaba un poco porque era ese segundo trimestre consecutivo de PIB negativo entre la tasa de cambio trimestral. Y luego la primera revisión que tuvimos fue el menos 0,6% y ahora esta segunda revisión que estamos teniendo ha sido también del menos 6%. Por tanto, yo creo que este dato como tal no va a afectar mucho al mercado porque ha salido en lo estimado. Además, era lo estimado lo que se esperaba, que se quedase en ese menos 0,6%. Los factores que se han revisado son casi todos similares, se ha ajustado un poquito más, las mismas similitudes que se ajustaron ya en la primera revisión, y simplemente destacar a lo mejor pues que se ha aumentado, donde se ha aumentado realmente es en esos precios al consumidor, ¿no? Se ha aumentado ese índice de precios al consumidor. Como ves, el primer cambio, que es el dato, es menos 0,6, igual que la última revisión. Las ventas finales igual, en más 1,3%. Y lo que se ha aumentado un poco es ese PCE, ¿no? Esos precios al consumidor, más 7,3%, ese índice del PCE, que la última lectura en el estimado daba un más 7,1%. Y también la figura subyacente, la core, como la conocen ahí en inglés, que excluye los componentes volátiles, pues ha salido también un poquito más alta, más 4,7%, en vez del más 4,4%. Y se sube también un poco el consumo, el gasto en consumo del menos 1,5%, del más 1,5% que se dio en la última revisión, al más 2%, pero casi todo ha ido por línea de lo que fue ya el primer dato. Se ha ido ajustando. Estos ajustes al final pueden cambiar ligeramente. Obviamente, al final, el cambio del PIB real pues sí que impacta, porque pasas del menos 0,9 al menos 0,6, sí que es un cambio importante, o como pasamos ya en el primer trimestre de las revisiones, ¿no? Pero sí que es verdad que los componentes que suelen ajustar suelen ser los mismos que ya, los que lideran y los que restan al PIB suelen ser los mismos que ya se dan en la primera lectura, ¿no? Y lo que vimos en la primera lectura es más o menos eso, ¿no? Esas exportaciones que siguen dando tema peso a servicios. Las importaciones se han reducido también. Las importaciones restan en el PIB, por tanto, que se reduzcan pues también hace que ese PIB se pueda ir revisando al alza. Los inventarios, que daban una primera lectura muy mala, pues se han ido poco a poco revisando un poco más al alza, al igual que la inversión en housing investment, ¿no? En residencias fijas. Por tanto, revisiones al alza del gasto del consumidor, del gasto del gobierno federal, de la inversión fija no residencial, y también se ven contrarrestadas un poco por revisiones a la baja de las exportaciones. Y esto es clave de cara a los siguientes meses, porque yo creo que las exportaciones, claro, hay que valorar cómo te pueden bajar unas exportaciones con un dólar tan fuerte. Y eso obviamente no se va a ver reflejado todavía, pero y si se empieza a ver reflejado en el PIB del tercer trimestre o del cuarto trimestre, cómo van afectando esas exportaciones con un dólar tan alto. Luego también la inversión fija residencial y la inversión en inventario privado, pues en esta tercera revisión se han revisado un poquito a la baja. Y ahí tenemos la tabla final, que sería la tercera columna. Como vemos, todo más o menos similar. Repito, lo único importante es ese aumento en el índice de precios, ¿no? Ese ligero aumento de 2 décimas en el índice de precios. Y aquí, bueno, pues podemos observar los componentes finales, cómo han aportado a ese PIB real. Casi todo lo que está aportando al PIB en el segundo trimestre y lo que, por así decirlo, está manteniendo la economía estadounidense son los servicios. Y los servicios, como vemos, es lo que ha impulsado también ese PIB del menos 0,6, que podría haber sido peor. Ojo, porque en términos nominales es un PIB muy alto, porque para llegar a cubrir esa inflación tan alta que tienen y llegar a un real cercano al cero, tienes que estar generando un PIB nominal bastante alto, que se está generando con servicios. Ahora bien, si la inflación sigue haciendo merma y si empezamos a ver un dólar fuerte afectando a las exportaciones, pues a ver cómo son los siguientes datos, ¿no?
Y bueno, precisamente por ahí va a ir mi última pregunta. Javier, doble pregunta un poco. Tercer trimestre va a ser clave, ese dato de inflación. Nos decías también que puede afectar aquí, en el dato del tercer trimestre, pues eso de la fortaleza del dólar sobre las exportaciones, sobre la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Qué se espera, por tanto, para el tercer trimestre y cómo puede afectar? Entiendo que al final el dato que va a afectar va a ser la primera lectura del tercer trimestre y no tanto este, que puede quedar ya un poquito más antiguo, pasado, podríamos decir, en la reunión de la Reserva Federal de octubre. Tercer trimestre y reunión de la FED, ¿cómo lo ves? Bueno, en la reunión de la FED estamos viendo todos los miembros de la FED que están diciendo que van a seguir siendo restrictivos. Acaba de hablar Mester diciendo eso, que no tiene sentido que ahora cambien de opinión, que tienen que todavía llegar a esa tasa terminal que ya han fijado en la última reunión del FOM. Entonces, pues parece que van a seguir por ese camino. Sí que es verdad que ayer con la noticia de Inglaterra ya empezó a surgir un poco de fe en el mercado otra vez, la misma que surgió en verano de este año, que es que ya que un banco central ha capitulado, como es el Banco de Inglaterra, pues ¿por qué no iba a capitular a lo mejor la Reserva Federal o iba a llegar ya finalmente a esa tasa neutral, dejarla ahí, ¿no? A lo mejor ya pues ser un poquito, tener un tono un poquito más dovish. Bueno, por ahora todos son expectativas, ¿no? No hay nada 100% seguro de que nos haga creer que la Fed va a pivotar o que la Fed va a cambiar por ahora su política. Hasta ahora no lo ha hecho. Desde el Jackson Hole han sido restrictivos y han seguido siendo restrictivos por ahora en todos los discursos y en las reuniones, y así están haciendo también los miembros de la Fed, siguiéndole el mismo discurso de Powell que dio en el FOM. Entonces, bueno, es lo que podemos esperar por ahora, por lo menos en estos meses, una Fed que siga siendo restrictiva. Ahora bien, para el siguiente trimestre, ¿qué esperar? Pues ver un poquito, lo primero, cómo va afectando al mercado de la vivienda, y empezamos a tener datos de la vivienda que empiezan a ser un poco preocupantes, caída de precio en el Shiller, en el case Shiller de las 20 ciudades, el precio es medio de esas 20 ciudades que coge. Vimos la primera caída de precios desde muchos años en términos intermensuales. También hay mucha construcción que va a empezar a aumentar los inventarios. Sí que es verdad que el dato de nuevas casas dio una buena lectura, esa venta de nuevas casas, pero aún así puede ser que fuese porque gente fijó o compró justo cuando cayeron los intereses en verano y aprovechó ese momento pensando que las cosas iban a ser peor y que será el momento último para poder comprar. Entonces también podríamos ver todavía incluso caídas en la venta de nuevas viviendas de cara a los próximos meses. Entonces el mercado de la vivienda creo que es clave para el siguiente trimestre. Creo que también es clave ver cómo afecta a las exportaciones, ya no solo las exportaciones, sino los beneficios empresariales. Entonces tenemos un combo, ¿no? Yo unificaría todo esto en cuatro puntos importantes que van a ser el punto final de lo que haga la Fed en los próximos meses, en mi opinión. Esos 4 puntos serían la vivienda, ir viendo cómo evolucionan los datos de la vivienda, ya que hay ciertos síntomas. El tercer punto sería el dato de inflación, que tenemos la segunda semana de octubre, ver si realmente están empezando a hacer efecto esta subida de tipos, este dólar tan fuerte, mientras Estados Unidos sigue exportando inflación fuera, pues ver si realmente está haciendo efecto en los datos del CPI o si todavía no lo vemos reflejado, ya que hay componentes que van a tardar más en desacelerar, ¿no? Y que además van con bastante más retraso, como pueden ser Shelter o algunos otros componentes. El tercer punto, en mi opinión, son los beneficios empresariales, que es cómo va a afectar el dólar alto a los beneficios empresariales. El 40% de cómo están expuestos los ingresos de las empresas del SP500, un 40% está expuesto a internacional, a las ventas internacionales. Por tanto, si tienes un dólar muy alto, ese 40% que te vienen de facturación, que te viene extranjera, que te viene internacional, se te puede ver reducido por un impacto de la divisa. Entonces, ¿cómo va a afectar a los beneficios empresariales ese dólar tan alto? Y cómo va a afectar también a las exportaciones. Y por último, pues ir viendo cómo evolucionan, pues obviamente las medidas de la Fed de cara a plasmar todo esto, porque tenemos elecciones, tenemos elecciones de medio mandato de Estados Unidos, son muchas cosas que pueden ir cambiando el juego, sobre todo de cara a los próximos meses. Y dato importante hoy también, dato de nóminas, de inicio de initial claims, no sé ahora traducirlo en español, si tú me lo puedes traducir ahora, porque se me ha olvidado cómo se dice en español, pero esa petición inicial, sí, de peticiones Javier, de desempleo, exacto, sí, dime. Exacto, peticiones de desempleo semanales, exacto. He tenido ahora se me ha olvidado. Esas peticiones iniciales de desempleo han salido otra vez impactantes, ¿no? Ha habido un dato ahí impactante que, bueno, luego comentaremos en el cierre de Wall Street, pero que también pone peso a que tengamos que vigilar el mercado laboral, a ver todos estos efectos, porque aunque la Fed hubiese subido tipos y hubiese sido restrictiva, realmente las condiciones financieras y los tipos reales habían subido, sí,
pero desde agosto, que es justamente después del rebote que tuvimos en verano y después de que la Fed cometiese ese error en julio de tener un tono más dovish, pues desde agosto sí que es verdad que se pusieron más las pilas y las condiciones financieras se han apretado desde entonces bastante, ¿no? Y también los tipos reales han subido bastante. Entonces, ahora sí que podríamos empezar a ver efectos en la economía y sobre todo en los datos económicos que fuesen todavía peor. Veremos esos PMIs, manufactureros y de servicios. Ya hemos visto el peso de los servicios en Estados Unidos, que es lo que está manteniendo más o menos en línea o no hace que se caiga más ese PIB. Y bueno, pues es importante ver cómo afecta todo esto porque podría desencadenar que la siguiente fase sea esa, ¿no? La desaceleración económica y ver cómo operar ese nuevo régimen. Javier del Valle, presentador del cierre de Wall Street, que antes habíamos dicho panorama, cierre de Wall Street, hay que rectificar. Javier, gracias, como siempre. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Bueno, y nosotros nos despedimos ya en un